darnos toda la información necesaria se encuentra hoy con nosotros Irene Torices Rodarte, quien es la directora general del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad. Irene, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, de verdad es tu espacio, como bien te lo comenté y te lo vuelvo a reiterar, hablar de un tema tan importante y vital como es la sexualidad humana. Refiriéndonos a temas de materia de personas con discapacidad, ¿qué importancia tiene que estén vinculados con ello, que estén informados, que puedan saber acerca de la sexualidad humana? Es sumamente importante, sobre todo desde las etapas más tempranas de la vida, porque así vamos a poder evitar situaciones de riesgo, principalmente las que tienen que ver con el abuso sexual, que es menos denunciado, aunque más frecuente por las personas con discapacidad, y también situaciones que tienen que ver con las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, que pocas personas saben que está creciendo el número de personas con discapacidad que se han infectado por VIH, justamente por la falta de acceso a una información que esté proporcionada en su mismo lenguaje y en su nivel de comprensión sobre temas de sexualidad. Entonces es fundamental. Menos denunciado. Tocas un tema sumamente sensible y sobre todo importante. Claro. Bueno, primero es menos denunciado porque no se suele pensar que una persona con discapacidad pueda ser sujeto de abuso sexual. Y segundo, porque en muchas ocasiones las limitaciones que tienen algunas personas con algunos tipos específicos de discapacidad les hacen más difícil la denuncia. Una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual que no tiene la capacidad de comunicarse de una manera comprensible verbalmente, lo va a denunciar menos frecuentemente. Igual que una persona sorda, si no tiene un buen intérprete de lengua de señas que pueda ayudarle a hacer la denuncia en un ministerio público, pues tampoco va a ser una denuncia oportuna para poder recibir la atención que requiere, tanto a nivel de lo penal o de lo judicial, como a nivel de lo clínico o de la atención sexológica específicamente hablando. Lo interesante de todo es que, lo comenté en un principio, tú diriges una asociación importante, una asociación civil, donde pues desempeñan muchísimas actividades, ¿no? Entre las cuales es mucho asesoramiento, mucha capacitación, actividades terapéuticas quizás, que pueden ayudar a impulsar, a conocer mucho más allá de este tema, ¿no? Sobre todo en las personas con discapacidad. Platícanos de esta interesante labor que ustedes realizan. Tenemos nosotros 3 ejes de trabajo principales, que es la educación de la sexualidad, que diría que es nuestro eje principal, porque sí seguimos creyendo que la educación es la herramienta preventiva por excelencia, sobre todo en lo que es la salud sexual y la salud reproductiva. Sin duda. Después está el área clínica, que es ya la atención directa a casos de personas con discapacidad, ya sea por un abuso sexual, ya sea por una dificultad en la relación de pareja o por una disfunción sexual que estén presentando como consecuencia de la discapacidad. Y por último está la parte de investigación, en donde nos hemos dado cuenta a través de los años y desde antes de nuestra constitución legal que hay muy poca investigación en materia de sexualidad y discapacidad y mucho menos en nuestro país. Entonces nuestro interés y nuestra intención siempre ha sido empezar a publicar no solamente textos, sino también publicaciones científicas, artículos específicamente, que hablen de cómo viven su sexualidad las personas con discapacidad en México, no solo en el Distrito Federal, sino en toda la República Mexicana. ¿Qué tal la respuesta de las personas con discapacidad, hablando específicamente de este tema, en cuanto a las investigaciones que ustedes hacen, en cuanto a las que muchas de ellas reciben sin duda atención terapéutica? Pues la respuesta es muy grande. Lamentablemente recibimos muchísimos más casos de abuso sexual que de otras condiciones que requieren atención clínica, y desde ahí es de donde estamos diseñando diversos protocolos de investigación. Uno de los protocolos más importantes que hemos desarrollado ha sido una investigación nacional que abarcó no solamente cuestiones que tienen que ver con la información que solicitan las personas con discapacidad respecto a sexualidad, sino también el tipo de cómo se da su respuesta sexual y el tipo de comportamientos sexuales y de las situaciones de riesgo que han vivido como parte de su condición de discapacidad. Y algo que nos sorprendió mucho de esta investigación es darnos cuenta que, si bien también requieren información sobre cómo impacta su discapacidad del área sexual, la mayoría de los temas que requerían con mayor frecuencia eran aquellos muy básicos que cualquier otra persona en el mismo rango de edad requería, como anatomía sexual, respuesta sexual, cómo comunicarse con la pareja, cómo atender una disfunción sexual. Y si bien estaban presentes las disfunciones sexuales generadas por la discapacidad, no eran el tema prioritario, que era lo que nosotros esperábamos que surgiera.
Lo único es que las estrategias para poder acercarles la educación de la sexualidad tienen que ser adecuadas para el tipo de discapacidad y, por supuesto, impartidas por especialistas en el tema. Porque además cambian, ¿no? Es de acuerdo a la discapacidad que presente Sí, cada no paciente. es lo mismo, ¿no? educar a una persona sorda en sexualidad que educar a una persona con una discapacidad física o motriz, dado que el lenguaje que se tiene que utilizar es distinto y además los grupos que se tienen que constituir también son distintos en cuanto a accesibilidad, por ejemplo. Irene, haciendo a un lado todo esto, que definitivamente es una labor impresionante, ustedes pues han podido vivir la experiencia o al menos escuchar casos que realmente vivan plenamente su sexualidad. Sí, por supuesto. Eso es lo más interesante de todo, ¿no? Es el resultado final al que uno quiere llegar, ¿no? Claro, uno de los grandes mitos es justamente el pensar que las personas con discapacidad no pueden vivir plenamente su sexualidad. Y hace muchos años, antes de esta película de Amigos, que hace años se estrenó en México, conmovedora y muy famosa. Nadie creía que alguien pudiera tener un orgasmo solamente con estimularle detrás de las orejas o la planta del pie, ¿no? Esto es una realidad, es algo a lo que se llamaba incluso orgasmos fantasma, pero cualquier persona, no importa su discapacidad, cuando recibe una educación adecuada, cuando recibe una atención adecuada, por supuesto que puede tener una sexualidad plena, puede llegar a ejercer su maternidad o su paternidad con todos los apoyos que requiere cualquier otra persona y sin ningún inconveniente. Me parece extraordinario, de verdad lo que nos estás comentando es información valiosa, importante, sobre todo de la labor que llevan a cabo en esta asociación. Irene Torices, muchas gracias. Gracias a ti. De verdad este espacio es tuyo, te esperamos muy pronto. Gracias de verdad.